Buen día a todos, que tengan un bendecido día del Señor. Bueno, llegamos a fin de mes y esta semana va a ser 31 de octubre. Y para el mundo esa fecha tiene una importancia porque se celebra Halloween, pero para los evangélicos tiene también importancia, no por Halloween, tampoco por una fiesta evangelicalista moderna que es la Fiesta de la Luz, sino por otra razón más histórica que tiene que ver con los orígenes de los evangélicos, y es la Reforma. El movimiento que dio origen a los evangélicos comenzó un 31 de octubre con Lutero clavando sus 95 tesis en las puertas de la iglesia en el castillo de Wittenberg, y eso fue un 31 de octubre precisamente, que de hecho acá en Argentina desde el año 2017, cuando se cumplieron los 500 años de la Reforma en Córdoba, y creo que también a nivel nacional en toda Argentina se declara ese día como Día de las Iglesias Evangélicas, así que pronto van a poder saludarse y decir feliz día, hermano. Bueno, la Reforma Protestante es una reforma, ¿sí? Porque en realidad lo que trató de hacer fue hacer que la iglesia, reformar la iglesia, o sea, que la iglesia retornara a la forma original de su doctrina y también de su culto. De hecho, la reforma en realidad trajo repercusiones en muchos aspectos de la vida religiosa. Muchas gracias. No solamente se trató de volver al Evangelio, de poner a Cristo en el centro otra vez, sino también de empezar a revisar muchas cuestiones de la vida. De hecho, si ustedes ven la película de Lutero, que no, creo que es del año 2003 esa película, está en YouTube, la pueden encontrar, Lutero. Si ven esa película, hay una escena de la vida de Lutero, una escena real que ocurre en su vida, que él viaja a Roma buscando paz, buscando iluminación, y mientras está subiendo unas escaleras como parte de su penitencia, en un momento él se pone a reflexionar, recuerda el pasaje de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá, y él se pregunta, bueno, ¿quién sabe si todo esto que estamos haciendo de caminar arrodillados por las escaleras como penitencia y peregrinar tantos kilómetros a pie y lacerar nuestro cuerpo, quién sabe si todo esto es cierto, si sirve de algo? Bueno, ahí empieza su choque con muchas cosas que él veía ahí en Roma. Veía que la ciudad, la Santa Sede, no era tan santa, había mucha corrupción, mucho pecado en las calles, mucha corrupción en la misma iglesia. Y eso llevó a él y a otros reformadores a cuestionarse y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto de todas estas cosas? Y empieza la Reforma, que empieza a transformar la vida no solo religiosa, sino toda la vida de las personas, todos los aspectos de la vida. Pero en cuanto a lo que se refiere a religión, estrictamente hablando, no solamente se reformó, se volvió a la forma original, se retornó a la forma original de lo que es doctrina, la sana doctrina, sino también a lo que era se reformó la adoración de la iglesia, se retornó a una adoración más bíblica en la iglesia. De hecho, Lutero y distintos reformadores son conocidos por sus contribuciones en la adoración, en el culto de la iglesia. Y justamente hoy vamos a hablar de un principio que tiene que ver con la adoración. Vamos a hablar del principio regulador de la adoración. Si ustedes leen un poco de historia, van a saber que Lutero tenía un gusto especial por la música, y cuando él tradujo la Biblia al alemán, una de las cosas que buscó lograr fue que los salmos, por ejemplo, tuviesen su pentagrama, sus notas musicales, para poder cantar los salmos en la iglesia. Pero también buscó otras melodías y también escribió himnos. Y hay varios himnos que conocemos, que canta la iglesia hoy, que datan de la época de la Reforma y que surgieron algunos por mano de Lutero o algún otro reformador. Por ejemplo, Castillo Fuerte Nuestro Dios,
Más adelante, en la iglesia anglicana, alguien va a escribir lo que cantamos hoy, Sublime Gracia, ¿sí? Entonces, siempre un deseo por elaborar o contribuir a la adoración a Dios. En el caso de los reformados en Ginebra, en los tiempos de Calvino, se creó, en realidad no es que se creó, ya se tomó los salmos, o sea, el salterio, lo que hizo fue metrificarlo y ponerle notas musicales, y nace el salterio ginebrino, y bueno, así en distintas iglesias se empezaron a cantar los salmos. Otros compusieron himnos, se sabe por ejemplo de un luterano, Bach, muy conocido, Johann Sebastian Bach. Él componía sus canciones y las firmaba con SDG Soli Deo Gloria, es el que básicamente contribuye a la quinta sola de la Reforma, que solo a Dios sea la gloria. Él componía para la gloria de Dios, y muchos componían alabanzas para la gloria de Dios. Entonces, se buscaba adorar a Dios de forma bíblica. Pero surge una pregunta: ¿cómo debemos adorar? ¿Cómo deberíamos adorar? Y el mundo evangélico ha respondido de dos formas, básicamente, y ha generado dos formas que responden a dos principios distintos. Uno es el principio normativo de la adoración corporativa de la iglesia, y el otro es el principio regulador de la adoración corporativa de la iglesia. Ya vamos a hablar bien de qué significan estos dos principios, pero básicamente ambas son respuestas evangélicas a esta pregunta: ¿cómo deberíamos adorar? ¿Cómo es una adoración bíblica? ¿Qué clase de culto quiere Dios? ¿Cómo quiere Dios que nosotros lo adoremos cuando nos reunimos como iglesia del Señor? Bueno, para responder a eso tenemos que ir a la Biblia en realidad. Y vamos a leer un pasaje que nos va a ilustrar bastante esta cuestión. Vamos al libro de Levítico, al capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Vamos a hablar primeramente del fuego extraño ofrecido por Nadab y Abiú. Así dice la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Es un episodio triste en la historia del pueblo de Israel. Para que tengamos una idea, el pueblo ya salió de Egipto, están transitando por el desierto hacia la tierra prometida. Ya ha pasado un año desde que salieron de la tierra prometida. Durante todo ese año estuvieron construyendo el tabernáculo, lo han terminado de construir, lo han inaugurado, y tanto Aarón como sus hijos ya han sido ordenados como sacerdotes para servir en el santuario. Y Dios les había dicho qué tipo de sacrificios debían ofrecer y cómo debían ofrecerlos. Y una cosa que había dicho era que no podían ofrecer incienso quemándolo con un fuego que no fuese el fuego que Dios mismo había encendido en el altar. Pero ellos ofrecen un incienso encendido con un fuego que no era ese fuego. Por eso es un fuego extraño, o sea, un fuego extranjero, no el fuego que Dios había encendido en el altar. Eso es otro fuego que ellos encendieron. Un fuego extraño. Dios les había dicho que no lo hicieran, pero ellos lo hicieron igual. Y el resultado fue que a Dios no le agradó y bueno, mueren. No se sabe muy bien por qué ellos desobedecieron una orden tan clara de Dios. Uno por ahí puede pensar, bueno, eran jóvenes y eran novatos, quizás cometieron un error de principiantes y bueno, les salió caro. Pero por lo que sigue diciendo el pasaje más adelante, unos versículos más tarde, Dios empieza a dar algunas indicaciones, y entre ellas dice: cuando me vayan a servir y me ofrezcan sacrificios, que los sacerdotes no tomen vino.
si uno lo conecta, trata de ver por qué Dios menciona esto en ese pasaje, es muy probable que en realidad Nadab y Abiú hayan estado borrachos y por ende no pudieron razonar muy bien y por eso tomaron una decisión equivocada y bueno, les costó la vida. Probablemente haya pasado eso. Pero más allá de eso, de qué fue lo que llevó a que ellos transgredieran la orden de Dios, lo importante es una serie de detalles que vemos acá. Vemos que se ofrece un culto no ordenado y vemos que la reacción de Dios es negativa. En los primeros 2 versículos vemos ellos toman este fuego que ellos encienden por su cuenta, distinto al que Dios había ordenado. Y uno pensaría, bueno, no es tan grave, o sea, lo hicieron para Dios, había buenas intenciones, no es que pusieron un ídolo en el templo, no es que adoraron a un ídolo, no es que le ofrecieron el incienso a una estatua, a un becerro de oro, no sé. A ver, lo hicieron para Dios, lo hicieron de corazón, para el Señor. Bueno, pero al Señor no le gustó, porque no era ordenado por Dios. Y ese es el tema. La clave está en lo que dice al final del versículo 1. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Ellos adoraron a Dios haciendo algo que Dios no había ordenado. En sí no era algo malo per se, pero el hecho de ser algo que Dios no ha ordenado ya es malo. Y vemos la reacción de Dios. No fue simplemente, bueno muchachos, ofrezcan un sacrificio por el pecado y no ofrezcan sacrificios por 7 días y al 8º día purifíquense y entonces vuelvan y está todo bien. No, Dios los juzgó y los castigó de inmediato con su fuego santo. Ese fuego que ellos tendrían que haber usado para encender incienso, Dios lo usó para quemarlos a ellos y quitarles la vida. Los consumió. Vemos que provocaron a ira a Dios. Fue un pecado grave delante del Señor. Ofrecer a Dios en adoración haciendo algo que Dios no había ordenado. ¿Por qué tanta gravedad, tanta seriedad, tanta importancia le dio Dios a esto? Bueno, eso nos lo explica en el versículo 3. Nos permite entender cuál es el propósito del servicio divino en la iglesia. Versículo 3 dice que Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Cuál es el propósito de la adoración de la iglesia? Santificar a Dios y glorificar su nombre. Cuando venimos a la iglesia y nos reunimos es para adorar al Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para que su nombre sea santificado, glorificado, exaltado, alabado, loado y honrado. Entonces no puede ocurrir en el culto de la iglesia nada que no cumpla con ese propósito. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo en la iglesia realmente santifica y glorifica a Dios, como dice este versículo? Bueno, para eso necesitamos hacer estrictamente lo que el Señor ha ordenado. No como Nadab y Abiú, que hicieron algo para el Señor en el templo, pero no era algo que Dios hubiese ordenado. Eso es lo que se conoce como el principio regulador de la adoración. Y es importante que entendamos que este principio solamente aplica cuando hablamos de la adoración de la iglesia reunida, ¿sí? La iglesia cuando se reúne el día domingo, en el día del Señor, debe adorar tal como el Señor ha regulado. De hecho, el principio regulador lo que nos dice es que nada que no esté autorizado en la Biblia es aceptable en la adoración pública de la iglesia. Hay otro principio, como les dije antes, que el mundo evangélico respondió de estas 2 formas, una con el principio regulador y otra con el principio normativo. El principio normativo dice otra cosa, dice que cualquier cosa no prohibida en la Biblia es aceptable en la adoración pública. Es otra forma de entender
lo que la Biblia dice. Si Dios no lo ha prohibido, entonces se puede hacer. Hay algo en lo que los dos principios están de acuerdo. No vamos a hacer algo que sea claramente pecaminoso. Si Dios dice que no hagamos imagen, ninguno va a hacer una imagen de Dios, ¿sí? Que si dice que no adoremos las imágenes, nadie va a adorar las imágenes. En eso todos los evangélicos vamos a estar de acuerdo. Pero el tema es, ¿qué hacemos con los puntos, las áreas grises, por así decirlo, donde parece que Dios no ha dicho nada? Porque obviamente vamos a hacer lo que Dios ha ordenado, pero ¿qué pasa con lo que Dios no ha ordenado? Entendemos, bueno, lo que Dios ordenó se hace, lo que Dios prohibió no se hace, pero sí hay algo sobre lo cual no hay nada dicho. ¿Se puede hacer? Por ejemplo, en vez de predicar un domingo, leer la Biblia y exponerla, ¿qué tal si en vez de eso hacemos una obra teatral sobre un pasaje de la Biblia? Supongamos que en vez de predicar este pasaje, pongo una puesta en escena con actores de esta misma historia, la historia de Nadab y Abiú. De todas formas, están siguiendo como guión la Biblia. Así que en cierta manera se está predicando. ¿Estaría bien eso? O si en vez de hacer eso nos ponemos a ver un capítulo de la novela Moisés y los 10 mandamientos. Total, es un pasaje de las Escrituras, ¿o no? Y muchas de las escenas de los diálogos en realidad son tomados directamente de la Biblia. Entonces, podríamos hacer eso en vez de escuchar la Biblia en sí. O bueno, por ahí hay una película que sigue la Biblia palabra por palabra, por ejemplo. Nos juntamos a ver la película de Jesús y ellos están leyendo el pasaje, el texto. Estás escuchando y viendo la Biblia. ¿Se puede hacer eso un domingo en el culto? La Biblia no lo prohíbe, entonces está permitido. Pero hay casos en la Biblia donde vemos que el pueblo de Dios hizo cosas que no estaban prohibidas, no estaban ordenadas. Y aún así, Dios se enojó. Entonces, de estos dos principios, ¿cuál es el más bíblico? ¿Y a cuál de ellos adherimos? ¿Adherimos al principio normativo? ¿Adherimos al principio regulador? De estos dos, ¿cuál responde mejor o es más fiel a la Biblia? Porque, a ver, una cosa tiene que quedar clara. Los reformadores son los que entendieron al leer la Biblia estos dos principios. Unos entendieron que si no está prohibido se puede hacer. Y otros dijeron, no, si no está autorizado, aunque no esté prohibido, si no está autorizado, no se puede hacer. Ambos eran hombres muy bíblicos y llegaron a distintas conclusiones. ¿Cuál de las dos es la más bíblica? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia evangélica vemos estos dos principios aplicándose. Los luteranos siguen más el principio normativo. Si no está prohibido, lo hacemos. Entonces, si uno va a una iglesia luterana, va a encontrar que el culto no parece tanto un culto evangélico de la mayoría evangélica que uno conoce, ¿sí? Pero es un culto evangélico, estrictamente evangélico, solo que sigue el principio normativo. Si no está prohibido, se puede hacer, dicen ellos. Si vamos a una iglesia reformada, solamente se hace lo que está ordenado por Dios. Entonces hay cosas que se van a parecer mucho a lo que uno ve en toda iglesia evangélica, pero hay cosas que uno no va a ver en un culto reformado, simplemente porque, como no está ordenado por Dios, no se hace. Si uno va a alguna otra iglesia evangelicalista más moderna, va a encontrar algo parecido a los reformados, a un culto reformado, pero también va a encontrar que en realidad se sigue más el principio normativo y se agregan cosas al culto. En algunos casos se agrega demasiado y vemos en ciertas denominaciones ciertas prácticas que son totalmente antibíblicas y en algunos casos llega incluso a ser desordenado. ¿Pero qué hay con los bautistas? Bueno, los bautistas siempre hemos adherido al principio regulador. Si no está ordenado por Dios, no se hace. Ese es el principio al que adherimos. Además, si leen la confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres de 1689, la confesión bautista por excelencia, uno verá que en el capítulo que se habla de la iglesia, en los párrafos que se toca el tema de la adoración,
se dice que solamente se debe hacer aquello que ha sido ordenado por Dios y se explicita qué es lo que Dios ordenó. Entonces claramente adherimos al principio regulador. Nada que no esté autorizado en la Biblia es aceptable en la adoración pública de la iglesia. Ahora, esto no fue fácil. A lo largo de la historia bautista ha habido, si bien se adhería a este principio, a la hora de ponerlo en práctica no es tan sencillo como parece. Como para que tengan una idea. En los primeros bautistas, las primeras iglesias bautistas, se estaban recién organizando, entonces el culto era muy raro. Siempre tratando de seguir el principio regulador, pero no era tan fácil. Por ejemplo, en una de las primeras iglesias bautistas solamente cantaban los hombres, las mujeres no podían cantar. Por una aplicación un poco mal comprendida de un pasaje que habla de que la mujer no hable en la iglesia. También por una cuestión de, para que la voz de la mujer no seduzca al hombre y lo distraiga en el culto. Entonces los primeros bautistas por ahí decían, solamente cantan los hombres, las mujeres permanecen en silencio. En otras iglesias, en la misma época, otras iglesias bautistas, capaz que sí predicaban la palabra de Dios, pero no se leía la Biblia. O sea, no se leía un pasaje, simplemente el predicador venía y daba el sermón, pero en ningún momento leía el texto bíblico. Y uno dice, ¿por qué? Y decían, pasa que hay que leer la Biblia, si es una traducción puede estar mal traducida, entonces ya no sería exactamente la palabra de Dios, y lo que se debe leer es la palabra de Dios. Entonces no vamos a leer el sermón, no vamos a leer el texto bíblico, directamente se expone el pasaje, el pastor va a tenerlo que leer en la lengua original y él prepara su sermón en el idioma del pueblo. Rarísimo, sobre todo considerando que venimos de la Reforma y una de las cosas que hizo la Reforma fue poner la Biblia en el idioma de la gente. Que de pronto algunos bautistas dijeran, si se lee la Biblia en la lengua del pueblo ya no es la Biblia. Es que como los musulmanes, el Corán se lee en árabe, si está en otro idioma ya no es el Corán. Es raro eso. Pero había bautistas que pensaban así. Fue cuando empezaron a levantarse los bautistas de origen calvinista, los más influenciados por las iglesias reformadas de Inglaterra y de Holanda, que empezaron a decir, esto es más, no es tan así, y pusieron orden. De hecho, ellos son los que después redactan la confesión de fe y le dan forma a toda la denominación bautista, a tal punto de que hoy una iglesia bautista, no importa si tiene una confesión de fe o no, más o menos por tradición se van a parecer entre sí porque han sido moldeadas por estos bautistas de origen calvinista. Cuando empiezan a surgir estos bautistas de corte calvinista, vemos una iglesia bautista más ordenada, con las ideas más claras, entendiendo mejor el principio regulador, aplicándolo mejor, siendo un poco más fiel a lo que decía la Biblia, aplicando mejor las escrituras. Igual no fue fácil. Por ejemplo, al principio los primeros bautistas solamente cantaban salmos. Adherían a la salmodía exclusiva, sola y únicamente se cantan salmos. Y un bautista muy conocido, Benjamin Keach, al que he mencionado varias veces, que es el autor o el que hizo que se publicara el primer catecismo bautista, Benjamin Keach trabajó duro para que se compusieran himnos bautistas, para la redacción de un himnario bautista, y él quiso que se empezaran a cantar, además de los salmos, himnos, así como los luteranos tenían sus himnos, los anglicanos tenían sus himnos, él decía, los bautistas también podemos tener nuestros himnos. Y tardó 10 años en convencer a la iglesia que él pastoreaba para que cantaran himnos. Él decía, no, solamente salmos. A ver, era el pastor de la iglesia y ni al pastor le hacían caso. Era muy fuerte esta idea de decir solamente hay que cantar salmos en la iglesia. Tardó 10 años en convencer a la iglesia a la iglesia que él pastoreaba de que no era pecaminoso cantar himnos. Y hoy vemos el culto nuestro y cantar canciones, himnos que no sean los salmos es como lo más natural del mundo. Además,
Nos haría falta cantar un par de salmos más, quizás, pero hoy ya es como normal cantar para cualquier iglesia, no solamente bautista, cantar canciones que no sean solamente los salmos. Pero eso en una época no fue tan sencillo. No obstante, todas estas melodías que se iban componiendo, esas letras, tenían que ser fieles a las Escrituras. El contenido tenía que ser siempre fiel a lo que enseña la Escritura. No podía introducir ninguna idea ajena a la Escritura, porque entonces estaría ofreciéndose un fuego extraño, solo que esta vez con canciones que dicen cosas que no son bíblicas. Siempre los bautistas hemos adherido al principio regulador y lo hemos tratado de aplicar. No ha sido fácil, ha habido distintas formas de hacerlo a lo largo de la historia, pero siempre hemos entendido que solamente se debe hacer en el culto de la iglesia aquello que Dios ha ordenado. Si no está, obviamente si está prohibido no se hace, pero si no está ordenado, no es un permiso para hacerlo, simplemente es que no está autorizado. Es así de simple la premisa. Lo que está ordenado se hace, lo que está prohibido no se hace, y lo que no está autorizado tampoco se hace. Tenemos otros casos bíblicos donde vemos que el pueblo de Dios hizo cosas para Dios, pero que no fueron aceptables por el Señor. Por ejemplo, tenemos la historia del becerro de oro en Éxodo 32, en los versículos 1 al 10. Y si uno presta atención a lo que sucede ahí, el pueblo crea esta estatua de un toro y lo adora. Y bueno, el pueblo ya había escuchado esto de no idolatrar. Pero cuando el pueblo adora este becerro de oro, hay una frase que dice Aarón, que es clave para entender lo que estaba pasando. No era que el pueblo simplemente adoraba un toro para decir, bueno, no adoremos a nuestro Dios, adoremos a otros dioses, fabriquémonos un toro y adoremos al Dios toro. Sino que ellos creían que con ese toro estaban representando a Dios, el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijeron, démosle forma a este Dios y adoremos a Dios a través de un culto a una imagen. Pero estamos adorando a nuestro Dios, el único Dios verdadero. ¿Cuál es la frase clave que nos permite entender que el pueblo de Dios creía que estaba adorando a Dios? Cuando Aarón dice, hagamos fiesta para Jehová. Y empiezan a hacer todo un culto, una celebración, que cuando lo escucha Josué cree que había una guerra. Y Moisés dice, no es una guerra, están haciendo fiesta. Pero una fiesta que ya se fueron todo el lugar y lo peor de todo es que lo hacen para Dios. Cuando claramente Dios no está de acuerdo. Dios ya le había dicho a Moisés, tu pueblo está cometiendo pecado, lo voy a aniquilar. Y Moisés intercedió, dijo, perdónalos. En ese caso, el pueblo estaba con la intención de adorar a Dios, de hacer algo para Dios, de corazón. Y la fiesta que hicieron, empezaron a hacer cosas que ellos pensaban, bueno, lo hacemos para Dios, no está mal, porque es para Dios. Pero básicamente estaban agregando elementos paganos a la oración que debía ser santa. El propósito del culto es para santificar y glorificar a Dios. Y esto va más allá del deseo, la intención que hay en el corazón. No puede haber nada pagano en el culto que debe santificar a Dios. El culto debe ser santo, no puede tener elementos paganos. Lo mismo sucedió unos siglos después, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, a partir del versículo 26 hasta el capítulo 13, versículo 5, se lee la historia del pecado de Jeroboam. El reino de Israel, muere el rey Salomón, el reino de Israel se divide en dos por una crisis política. El heredero al trono empieza a cobrar demasiados impuestos y muy altos, el pueblo es oprimido y se divide el reino entre otro aspirante al trono, reino del norte, reino del sur. En el sur gobierna la descendencia de David, en el norte un usurpador. El tema es que, claro, en Jerusalén, en el reino del sur, estaba el templo y todo el culto se hacía en el templo.
Y existía el temor a que la gente después, porque había un solo templo, después el reino se unificara y todos volvieran a seguir a la dinastía de David como rey. Entonces el rey que estaba en el norte, que era un usurpador, decidió crear un culto paralelo para que la gente de su pueblo no viaje al templo en el reino del sur y no terminen uniéndose al legítimo rey. Crean un culto paralelo con 2 templos nuevos y cada uno tenía su propio becerro de oro. Se ve que no aprendieron la lección de Éxodo, entonces hacen este becerro de oro para Dios y hasta fundan una nueva fiesta similar a fiestas que Dios había ordenado en las Escrituras, pero ellos hacen realmente un culto paralelo con sus propias festividades. Y Dios envió un profeta que le dice al rey que estaba pecando. Ahora, él en teoría esto lo hacía por cuestiones políticas, pero en todo momento el discurso era: muchachos, están adorando a Dios y lo que hacen lo hacen para Dios. Pero Dios se pronuncia y dice: esto no me honra. Y si no te arrepentís, voy a destruir tu reino, tu altar, todo ese culto que fabricaste en contra de lo que yo he ordenado, lo voy a destruir. Y de hecho eso termina sucediendo al poco tiempo. El altar es destruido, en fin, el reino empieza a entrar en decadencia. Dios castiga ese pecado. En todos estos casos vemos que hay una idea que se repite. Gente del pueblo de Dios que dice: bueno, quiero hacer algo para Dios en el culto, lo hago de corazón, pero resulta que termina haciendo algo que Dios no ha ordenado. Y eso termina desagradando a Dios. Entonces, a la luz de las Escrituras, el principio más bíblico es el principio regulador. Por lo tanto, el culto de la iglesia debe tener solamente aquello que Dios ha ordenado. No puede hacer nada que no esté autorizado por el Señor. No importan las buenas intenciones con las que lo hagamos. Entonces, ¿cómo debe ser la liturgia divina de la iglesia a la luz de lo que nos dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento? ¿Cómo debe ser el servicio a Dios, el culto a Dios? Toda obra que el pueblo de Dios haga en la iglesia debe ser un acto de servicio a Dios. Y debe ser, como dice 1 Corintios, debe ser ofrecido ordenadamente. No puede haber desorden. Y debe seguir única y exclusivamente lo que vemos en las Escrituras, que está estipulado por Dios para que se haga en el culto. Todo lo que nosotros hacemos encuentra su origen en las Escrituras. No solamente en el Nuevo Testamento, en realidad aparece ya en el Antiguo Testamento, porque en realidad el culto de la iglesia encuentra sus orígenes en el culto del santuario, en el tabernáculo. ¿Sí? Lo primero que Dios ordena en realidad es el culto en el tabernáculo, que después se convierte en el templo en Jerusalén. El culto en el templo era lo que Dios había establecido y era lo que estaba el modelo a seguir. Si leemos las Escrituras, en los pasajes donde se nos detalla cómo debía ser el culto en el santuario, vemos que más de una vez Dios dice que no se debían hacer ciertas réplicas o hacer fuera del templo ciertas cosas. No debía existir un culto paralelo, además del culto en el tabernáculo. De modo que incluso tenemos en la Biblia historias donde cada vez que aparecía un culto paralelo, a Dios mucho no le agradaba eso. Es más, en una ocasión casi se arma una guerra en Israel porque un pueblo hizo un altar extra aparte del tabernáculo. Y vemos que Dios es muy celoso en que tiene que haber un culto único, un santuario único. Pero ¿qué pasaba con aquellos israelitas que vivían lejos de donde estaba el santuario y no iban a ir al templo a orar todos los días? Iban en las fiestas de peregrinación, que eran 3 veces al año. Pascua, tabernáculos y Pascua, Pentecostés y tabernáculos. El resto del año, ¿qué hacían? Bueno, ahí empieza a surgir una especie de culto que sigue de cerca el culto del templo, pero no es un culto paralelo. Y empiezan a hacer algo que va a ser el prototipo de la vida de la sinagoga. Se juntaban en cada pueblo a orar, porque en el templo se oraba. Se juntaban a leer las Escrituras, porque en el templo se leen las Escrituras. Lo único que no hacían
era ofrecer sacrificio, porque Dios había dicho, solamente se ofrece sacrificio en el templo. No ofrecen incienso, porque Dios decía, solamente se quema incienso en el templo. Entonces eso no lo hacían. Era un culto que se podía hacer en el resto del pueblo, donde fuera que estuvieran, pero que seguía de cerca el culto ordenado por Dios para el templo, pero también cuidando de no hacer lo que Dios había dicho que no se hiciera, porque era solamente para el templo, exclusivo del templo. Entonces no se ofrecen sacrificios ni se quemaba incienso fuera del santuario único, pero sí se leía las escrituras y sí se oraba en comunidad. También se cantaba en comunidad, porque en el templo se cantaban los salmos. Llega el exilio, se destruye el templo, el pueblo termina disperso por el mundo y empiezan a surgir ya las primeras sinagogas propiamente dichas. Y se sigue este modelo, se sigue el culto del templo sin reemplazar al templo, sin hacer lo que el templo, estrictamente lo que el templo se hacía. Se canta al Señor, se ora al Señor, se lee la palabra de Dios, pero no se ofrecían sacrificios, ni incienso, ni nada por el estilo. Llegamos al Nuevo Testamento y lo que encontramos son sinagogas de judíos. Hay algunos gentiles que son temerosos de Dios y se han dado cuenta que en sus países adoran ídolos y empiezan a seguir al Dios de Israel, pero algunos hacen la conversión al judaísmo, otros no. Pero todos adoran juntos en la sinagoga y aparece una serie de mensajeros diciendo que llegó el Mesías y se empieza a predicar este evangelio y ellos se convierten. Sinagogas enteras convertidas y empiezan a adorar al Señor sabiendo que el Mesías ya llegó y simplemente hacen lo mismo que venían haciendo en la sinagoga. De hecho, las primeras iglesias en realidad son sinagogas y lo que se hace es lo mismo que se venía haciendo. Se leía la escritura, se cantaba al Señor, se oraba en comunidad, ¿sí? Todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento es básicamente la continuación de ese culto que en realidad es un culto ordenado por Dios. Y para que nos quede claro a nosotros que esto era ordenado por Dios, los mismos apóstoles se tomaron el trabajo de decirnos, de poner la normativa y en su epístola decir cómo debíamos conducirnos en el culto, en el día del Señor, cuando nos reunimos como iglesia. Vamos a leer entonces un par de pasajes. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, capítulo 5. Versículos 19 y 20. Lo voy a leer de otra traducción, que es la traducción del libro, una traducción de una Biblia que se llama El Libro del Pueblo de Dios, porque lo dice muy clarito. Es una traducción hecha acá en Argentina, está en un español que es más nuestro, y se entiende muy claro. Dice Efesios 5, versículos 19 y 20. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los tantos pasajes donde el Señor nos deja claro por medio de sus apóstoles cómo debe ser el culto en la iglesia. Cuando se reúnan, cuando la iglesia se reúne a adorar al Señor, ¿qué debe hacer? Bueno, debe alabarlo al Señor con los salmos, con himnos y cantos espirituales. Debemos cantar al Señor. Este día del Señor debe ser un día de celebración. El culto para nosotros debe ser con alegría, con gozo, con gusto. Debe ser un deleite para nosotros, porque estamos adorando a nuestro Dios, estamos celebrando a nuestro Dios. Me acuerdo una canción que fue muy popular por allá por el 2000, que decía justamente: queremos a Cristo celebrar por todo lo que su amor nos da. El culto del Día del Señor es una celebración, es un servicio a Dios y es una celebración, una fiesta, una festividad. El Día del Señor, cada domingo, son días festivos para nosotros. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía muchas festividades para celebrar al Señor.
Cada semana tenían el Shabbat, el día sábado, que se reunían y celebraban al Señor y recordaban que el Señor los había librado, los había redimido de Egipto. Pero luego a lo largo del año tenían fiestas especiales: Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Día del Perdón, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué fiesta tienen los cristianos? El Día del Señor. Celebramos la resurrección, celebramos que el Señor nos ha redimido, no de un opresor como el faraón de Egipto, sino un opresor más poderoso todavía, que es el pecado. El Señor nos ha redimido de la muerte en Jesucristo. Y eso es lo que celebramos cada domingo, cada día del Señor. Entonces debemos entender que el culto dominical es una fiesta para nosotros. Cuando nos reunamos, recitemos salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón, porque Él vino a salvar a su pueblo. Nosotros, que habíamos pecado contra el Señor, siendo dignos del castigo de Dios, recibimos su misericordia. Él nos amó y vino a rescatarnos, a redimirnos. ¿Cómo no celebrar en este día? Y siempre y por cualquier motivo demos gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el culto también tiene que haber oraciones de acción de gracias. Ese es otro elemento que podemos ver en el culto que Dios ha ordenado. ¿Qué más ordena el Señor para el culto? Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Le está hablando a Timoteo, que está a cargo de la iglesia, de lo que él tiene que hacer cuando dirige la iglesia. Y ahí vemos algo que se tiene que hacer en el culto, en el día del Señor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: yo voy a ir a visitar la iglesia y cuando vaya voy a estar a cargo, pero ahora estás vos a cargo. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Que cuando se reúnan en la iglesia tiene que haber lectura de la Escritura, exhortación y enseñanza. Se tiene que leer la Biblia, tiene que haber una lectura pública de las Escrituras. Se tiene que explicar las Escrituras para dar ánimo, o sea, exhortación, para dar ánimo a la gente y también para enseñar, para instruir al pueblo de Dios. O sea que el sermón tiene que cumplir esos propósitos: enseñar y exhortar, dar ánimo a la gente. Pero sí o sí tiene que partir de una lectura pública de las Escrituras. El pueblo debe escuchar la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa vemos en el culto ordenado por Dios? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. En realidad hay muchos pasajes que nos dicen qué se debe hacer en el culto, pero creo que estos pasajes son los más ilustrativos. Y en este último creo que vamos a encontrar la mayor cantidad de elementos, una descripción mucho más completa de cómo es un culto conforme a la voluntad de Dios, siguiendo este principio regulador de la adoración. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la primera descripción que hay de la primera iglesia, la iglesia primitiva, una iglesia de los tiempos apostólicos y dirigida por los apóstoles. O sea que es lo más bíblico que vamos a encontrar. ¿Y qué se hace en el culto de esta primera iglesia? Se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, lo que acabamos de leer, se leía en las Escrituras y se enseñaba las Escrituras, pero siguiendo fielmente lo que habían enseñado los apóstoles. Se tenía comunión unos con otros. No es simplemente que venimos, escuchamos y nos vamos. Tenemos tiempo de comunión.
Y la comunión implica muchas cosas, implica hermandad, implica amistad, implica compañerismo, implica consejería, implica una cercanía, una relación más estrecha. No se puede tener comunión si no hay un diálogo fluido entre las personas, si no buscamos conocernos y pasar tiempo juntos. La comunión unos con otros es vital para que podamos ayudarnos a aplicar lo que dicen las Escrituras. Que lo que escuchamos en el sermón después podamos ponerlo en práctica, porque nos vamos a ayudar mutuamente a hacerlo. Mutuamente vamos a hablar del sermón y decir, che, no entendí tal cosa. Ah, yo sí lo entendí. Y nos ayudamos a entenderlo. O decimos, me cuesta mucho aplicar lo que escuché hoy en el sermón. En un momento se dijo algo y eso me di cuenta que tengo cierto pecado con el que estoy luchando. Me cuesta mucho. Y nos ayudamos mutuamente a luchar con ese pecado y oramos el uno por el otro. Y vamos a tenernos bastante así, che, ¿cómo estás con la lucha con este pecado? Y nos va a dar ánimo mutuamente. Hay comunión. Un hermano va a decir, estoy pasando por un mal momento, tengo esta necesidad. Y otro hermano va a decir, sé de alguien que te puede ayudar. O podemos hablar con las hermanas del ministerio. Bueno, los hermanos, porque sé que ahora también hay hombres. Los hermanos del Ministerio de Misericordia. En fin, si no tenemos esa comunión, nunca se dan esas situaciones de decir, che, yo sé quién te puede ayudar. Tiene que haber comunión. Recientemente uno de los hermanos jóvenes de la iglesia consiguió un trabajo nuevo. Fue por un hermano de la iglesia que lo ayudó a conseguir ese trabajo, y eso fue porque había comunión. Sin comunión no te enterás que hay alguien que tiene necesidad de un mejor trabajo. Y capaz que la ayuda está ahí, pero uno no sabe que la ayuda está cerca. Pero cuando tenés comunión, las cosas se hablan. El partimiento del pan, la Santa Cena, la Eucaristía, la acción de gracias al Señor. Vemos que el Señor ordena la celebración de la Santa Cena y las oraciones. La iglesia, cuando se reúne en el día del Señor para orar al Señor, como pueblo deben orar. Y eso es algo muy lindo que tenemos acá, porque no solamente oramos todos juntos en ciertos momentos entre una alabanza y otra, o al final del sermón, o al final del culto, sino que además nos reunimos antes para tener un tiempo de oración juntos. Tiene que haber un tiempo de oración corporativa, como cuerpo nos juntamos a orar. Y de hecho quiero animarlos a que tomen provecho de ese tiempo y vengan más temprano a las 10 para juntarnos a orar. Aprovechen ese tiempo, porque la oración es un medio de gracia, pero también es algo que Dios ha ordenado, que la iglesia debe hacer como parte de la oración que le rendimos al Señor en el día santo que nos ha dado, en este día festivo, para recordar y celebrar la resurrección y la salvación que Cristo nos ha dado. Él nos ha ordenado que nos reunamos como pueblo a orarle. Eso también es parte, nuestra oración como pueblo es parte de la oración a nuestro Dios, y es lo que Él ha ordenado. Así luce la liturgia, el servicio que se le hace a Dios cuando la iglesia se reúne en el día del Señor. Así es una oración bíblica. Y de eso se trata el principio regulador de la oración, de poner en práctica estas cosas. Después hay algunos detalles que pueden variar de un país a otro dependiendo de la cultura. Si el estilo de música que usemos en la oración, si se usa instrumentos o se hace a capela. Hay cosas que van a depender de la cultura. Y debemos entender que Cristo es redentor de la cultura, es redentor de todo el ser humano. Él nos redime enteramente, y eso implica redimir nuestras obras, que son tan... entre esas cosas está nuestra cultura.
Es más, si vemos el culto que Dios le da al pueblo de Israel y lo comparamos con un libro de historia del antiguo Egipto, nos va a sorprender que en realidad lo que Dios hizo fue tomar un culto que ya existía, que era pagano. Dios lo purificó, le sacó todo lo pagano, dejó solamente aquello que realmente podía ser santo, y fue lo que le dio al pueblo de Israel para que adorara al Señor. Es el culto ordenado por Dios, pero Dios usó la cultura de un pueblo. Dijo, bueno, ustedes tienen esta cultura, me pueden adorar con su cultura. Solo que hay cosas de la cultura de ustedes que no me son aceptables. Esas cosas las eliminamos. Hagan esto que yo les ordeno, desde la cultura de ustedes, pero que yo les ordeno. Y vamos a ir por el camino seguro. Se adora a Dios haciendo lo que Dios ha ordenado. Todo lo que no esté autorizado no se hace en el culto al Señor. Y eso nos debe servir a nosotros para pensar, bueno, acá en Argentina tenemos una cultura latina, gauchesca en algunos casos. En otras partes de Argentina más cuartetera, en otras partes, no sé, otro estilo, pero es parte de la cultura argentina. El culto, esos elementos culturales, ¿pueden formar parte del culto? Cristo es redentor de la cultura, poder puede, pero ojo, fijémonos si ese elemento cultural transgrede algo de la Escritura o se introduce algo que Dios no ha autorizado. Tengamos cuidado. El principio regulador tiene que ser nuestra brújula, la regla que nos permite decir, bueno, esto entra, esto no. Lo que Dios ha ordenado se hace, lo que Dios ha prohibido no se hace, lo que no está autorizado, mejor no hacerlo, porque por ahí quizás accidentalmente metemos paganismo, metemos pecado. Y quizás lo hacemos de corazón para el Señor, como Nadab y Abiú, pero el Señor no se deleitó en ese culto. Sigamos lo que Dios ha ordenado con toda claridad. Lectura de la palabra, alabanza, oración, comunión, santa cena, bueno, bautismo también. Eso es el culto que Dios ha ordenado. Y siempre entendiendo que lo hacemos para santificar el nombre de Dios y glorificarlo. No tanto para que yo me deleite, es para deleitar a Dios, porque es una fiesta para Dios. Al que estamos agasajando es al Señor. Al que estamos celebrando es a Cristo que ha resucitado. Y celebramos la redención que tenemos en su resurrección. Es para Él. Es una fiesta para Él. Oremos. Amado Padre y Señor nuestro, te damos gracias porque nos has dado la vida eterna en Cristo Jesús. Te compadeciste de nosotros los pecadores y viniste a salvarnos. Y nos hiciste parte de un pueblo. Y no nos dejaste simplemente continuar con la vida así como así, sin ninguna guía. Nos has dado una guía para todo, para que nuestras vidas te glorifiquen. E incluso nos has dicho cómo querías ser adorado. Gracias por habernos dado en tu palabra las indicaciones para que te alabemos y te honremos tal como tú quieres ser honrado. Ayúdanos a caminar fieles en esos principios que nos has dado, en esas estipulaciones. Y que toda nuestra vida, además, sea una vida que te honre. Pero sobre todo que cuando juntemos como iglesia en el Día del Señor para adorarte, entendamos que lo hacemos para santificar y glorificar tu nombre, para deleitarte a ti, para honrarte a ti. Que entendamos que esto es un día festivo para nosotros y que cada semana esperemos con ansias al día domingo para juntarnos a celebrar esta festividad que es el Día del Señor, este día santo, y que con gozo vengamos a honrarte tal como tú nos has indicado, a deleitarte a ti, a complacerte, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que nuestra oración sea agradable a ti, una ofrenda de olor grato, que realmente te deleites en la adoración de tu iglesia cuando se reúnen. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén.